eso me gusta mucho porque ves que muchas veces se menciona que estamos incompletos como seres humanos, Sí. ¿no? O que estamos quebrados o que... no, muchas frases. Y a mí me hace mucho sentido también relacionando con esto, Ujú. porque exactamente, o sea, aunque tengamos ahí los siete principios, o sea, Sí, en nosotros los siete principios, sí. aún no dominamos todos, ¿no? O sea, si tal vez Ujú. estuviéramos, es una suposición, si estuviéramos, ya con la dominación de los siete principios y estemos como en Atma, pues es posible que inclusive no estemos como en esta materia, ¿no? Ok. Daniel Denetro es compositor egresado de la licenciatura en música de la UAP y también egresado de Nico, con estudios en música para cine y artes escénicas. Se desempeña musicalizando coreografías de danza contemporánea, videodanza, cortometrajes, teatro, instalaciones y cine, con la inclusión de nuevas tecnologías, además de realizar diseño sonoro. Musicaliza su primera película en 2021. Su música ha sido presentada en diferentes partes de la República Mexicana, como en Argentina, India y Perú. Ha estudiado en el CMMAS de Morelia, en el M de Pachuca, en la UNA de Argentina, MAP e IMAP de Puebla, entre otros. Ha trabajado con el maestro Manuel Reigadas, el dramaturgo Carlos Arturo Aguilar, el director y productor Eustaquio del Río, el coreógrafo Tomás Sebastián, la compañía de danza Visión de Danza Contemporánea, los cineastas Jorge Esteban Allinegui y Miguel Cadena, la compañía de teatro del Estado de Puebla, entre otros. Es también fundador de las de Artes Liberales AC y de Cromafonía 2.0, donde se desempeña como compositor y productor. Con este último es actual becario del PECDA. Desde pequeño también se ha interesado por el pensamiento filosófico, metafísico, aspectos espirituales, y hace unos años conoció la teosofía, la cual le ha sido de gran interés por la similitud con su manera de pensar. Ha tomado clases y conferencias respecto a este tema con José Oscar Galindo, Abraham Sánchez, Enrique Rey, Martin Leiderman, Padmanabhan Krishna y Yongey Mingyur Rinpoche. Actualmente continúa sus estudios con la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, la Federación Teosófica Interamericana y principalmente con simpatizantes en la ciudad de Puebla. Bienvenido a la Taberna de Bardos. Man, muchas Daniel gracias, ¿cómo Denetro. estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo? Bien, man, bien, bien, ya, tenía ganas de estar aquí y ya, por fin. Al fin encontramos un tiempecito para poder Sí. llevar esta charla a cabo, Qué ¿no? buena onda. Sí, Sí, yo también pues por la mi parte. verdad, emocionado, man, y con mucha expectativa, pero creo que va a estar interesante. Sí, pues creo exactamente lo mismo. Simplemente aquí viendo tu currículum está bastante interesante. Veo que tienes como, como dos vertientes principales, que son como la música y la teosofía, ¿no? Sí, así es. Pues, o sea, para hablar un poquito de la primera, no sé, desde pequeño siempre estuve en contacto pues con las artes en general. Ujú. Este, Empecé pues, con algunas pequeñas clases de piano y así que la verdad ni entendí nada. ¿En serio? Pero sí, 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 sí. Em, pero resulta que mis papás me metieron a clases de pintura aquí en el barrio del Artista en Puebla y estuve varios años y no sé, o sea, tal vez eso despertó como habilidades o tal vez de por sí se me facilitó, yo qué sé. Ujú, ujú, Este, y me encantó siempre como crear cosas, ¿no? En el dibujo, ujú, digamos en lo visual. Y ya después, bueno, pude acceder como a una cámara, siempre me había llamado la atención y de nuevo ahí como que trataba de crear como ujú. composición de imagen, ¿no? Órale. De planos, etcétera. Y desde siempre también compuse como melodías, ¿no? O sea, sin tal vez una teoría Ujú, musical, sino solamente como por oído o por cantar o lo que sea. ujú, Y ya, entonces yo siento que lo que más me llama la atención es crear. O sea, crear en mm. este sentido como artístico, ¿no? Porque si ya nos vamos a otras cosas, podríamos decir, ¿no? Es que no se puede crear, ¿no? Sino... Sí, sí, sí.
Pero de eso vamos a hablar un etcétera. poquito después, supongo. Pero Sí. cuéntame, ¿qué encuentras en en la expresión artística que te llama tanto la atención? Pues, tomando en cuenta un poquito lo anterior, llegué a la música, ya de manera como formal en los estudios. Empecé el técnico, luego la licenciatura, pero mi intención siempre fue componer. O sea, de igual manera, para crear con sonidos, ¿no? O sea, Mm. ¿En qué eh, momento te diste cuenta que ya lo visual no era lo tuyo, sino lo sonoro? pues fíjate que es algo que tal vez no diría así. Es posible que me llame un poco más o trabaje más con lo sonoro, Ujú. pero lo visual me sigue encantando. O sea, sigo Mm. haciendo como todo el tiempo fotografía, ¿no? O de pronto como medio pintando. Eso no tanto, pero no sé, o sea, siguen estando presentes ambas, aunque formalmente, pues sí, trabajo como con lo sonoro, ¿no? Qué interesante. Sí, Pero yo es que a creo mí que me llama lo mucho. que... Perdón, pues sigue, Ajá, sigue. dime. No, sigue, sigue, no te quería interrumpir, perdón. No te preocupes. Este, sí, pero respecto a tu pregunta, o sea, además de eso, que es un punto importante, yo creo que por el cual me llamó mucha atención la música, o sea, simplemente por combinar sonidos, ¿no? Y por crear y Ujú. por construir algo que no resulta totalmente en lo sonoro, ¿no? Sino, la verdad sí creo que hay algo mucho más allá de que capta nuestros oídos. O sea, siento que nuestro cuerpo, nuestra alma, no sé, nuestra percepción, sí Sí, capta algo sí, más además del sonido. sí. Entonces, no sé, creo que eso me gusta mucho. Está chido. Como esta parte de, como de tal vez armonizar o tal vez al mismo tiempo como crear caos para que de nuevo resuene en un resultado, yo qué sé, Mm, ujú, 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 ujú. como sonoro, ¿no? Está bueno. Y cómo fue que tuviste tu primer contacto con la música? Como concretamente, ¿no? Porque me contaste que cuando eras pequeñito, bla, bla, bla. Pero ¿cuándo fue la primera vez que tuviste tu primer contacto que dijiste, que la música es para mí? ¿Te acuerdas? Sí, voy a responder dos cosas. Ujú. Em, bueno, dos temporalidades. Una sí es cuando estaba en el kinder, que teníamos una clase artística, bueno, era coro, así literal. La maestra era muy buena y en una de esas, pues nada, estaba tocando el piano y dicen, pues canten esta melodía, ¿no? Y ya, pues no sé si dijo, como que nadie le afina bien, o yo qué sé, así, era como medio caos. Y empezó a como hablar y preguntó, miren, y tocó una nota del piano, ¿no? Ujú, ¿A qué suena esto? Y así esa pregunta para mí fue como bien reveladora. Y dijo, ah, pues suena a esta parte de la letra. O sea, no dijo la nota el nombre de la nota, perdón. Pero yo dije, órale, sí suena a eso, ¿no? Y luego ujú. tocó otra nota. ¿Y ahora esto? Y yo, pues a esta parte de la letra, ¿no? Y dice, sí, sí. Entonces, no sé, de ahí como que yo hice una conjunción en mi cerebro que, que para mí sigue siendo como sorprendente, en la que entendí algo, ¿no? Yo qué sé. Órale, Este, órale. creo que esa es una de las razones por las cuales empecé o decidí, ¿no? No lo tenía, por supuesto, decidido desde el principio, o sea, desde ese tiempo, ni siquiera en secundaria o primero o segundo de prepa, sino ya es hasta cuando llegué a tercero de prepa, que a la vez inicié técnico en música. Ujú. Y ya, los lunes, miércoles y viernes me tocaba solfeo con el profe Blanco. Oh, Oh, he profe escuchado Blanco. leyendas del profesor Blanco. Sí, y yo me súper emocionaba cada vez que era lunes porque estaba feliz, o sea, desde la mañana que iba a tomar solfeo con el profe Blanco, ¿no? Y ya, o sea, creo que también esa fue una parte decisiva en la que yo dije, órale, quiero estudiar música. Órale. Dije, esto es como lo mío, o sea, me encanta, ¿no? Como ir a asistir a clases Ujú, de ujú, esta ujú. rama y ya, esa puede ser otra respuesta. Qué chido. Es Además una buena de historia. que Ajá. ya como en la composición, yo sentí desde siempre, desde antes de empezar en la universidad, que se Ujú, me facilitaba mucho componer basándome en historias en mi cabeza o inspirándome en pinturas o en algo externo, ujú. no propiamente sonoro.
Y Sí. eso se le llama música programática, donde a través de los sonidos cuentas algo o Órale. narras algo o así, incluso sin palabras dentro de la música, ¿no? Órale. Este, y eso me ¿Programática? llevó, Mm, ¿mande? ¿Programática? Exacto, exacto. Ok. ¿Eso te lleva a Música qué? programática. Un ejemplo son las estaciones de Vivaldi. Por ejemplo, primavera, ¿no? Y él Ujú. trata de representar Mm, esta época del año junto con varias características que suceden o sucedían ujú, 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 en su territorio. Y entonces, no sé, o sea, sentí que eso se me facilitaba mucho y es por eso, yo creo, que empecé a musicalizar o a tener la intención de ujú. musicalizar contra video, ¿no? Contra cortos, contra danza o contra teatro, etcétera. Órale. Y pues a eso me dedico. Eso está interesante, ¿no? Porque la mayoría de las personas lo hace al revés, ¿no? Primero creen como la música y luego le ponen algo como de fondo, ¿no? O le ponen algo como encima, ¿no? El proceso al Ándale. revés está chistoso. Sí, Órale. sí. Y entonces, por lo que leí, a ti te interesa mucho la música para películas y cositas así, ¿no? Cinematografía. Sí, 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 sí. Tuve la oportunidad de bueno, de musicalizar mi primera película hace un año Mm, con el director Eustaquio del Río. Y nada, fue una experiencia como muy padre, o sea, que tenía noción, sí, por los estudios que hice en Nico, pero pues siempre salen cositas, ¿no? O sea, ya claro, como de manera real, no claro, sé. claro, claro. Es toda una experiencia, ¿no? Supongo. Sí, entonces aprendí mucho y pues espero seguir haciendo más cosas de esas. O sea, sí he hecho mucha danza, cortos y así, pero un largometraje es posible que pronto. Vamos a ver. Perfecto. Y cuéntanos ahora Otra. más de esta otra segunda parte, ¿no? Todo tu pensamiento teosófico, metafísico, espiritualidad. ¿Cómo llegaste a eso? Vamos a ver. Em, Mi mamá iba a unas pláticas de no me acuerdo el nombre del señor, un licenciado, que precisamente en la libre de psicología, cada semana hacía pláticas de metafísica. Y estas pláticas de metafísica sí iban un poco enfocadas Ujú. a lo... O sea, sí se metía un poquito y lo relacionaba con la religión, Ok, específicamente como católica. ok. Este, y toda mi familia, desde que yo nací, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá, son de esa religión. Ujú, La ujú. mayoría. Sí. Entonces, pues yo crecí así, ¿no? Fui a escuela católica en kinder y primaria. En secundaria ya me cambié. Mi abuelita, mis tías han estado siempre como súper metidas Ujú. como en la iglesia. Ok. Y yo creo que por eso mi mamá empezó a ir a este tipo de pláticas, ¿no? Porque eran como bastante amenas, y te digo, este señor como que involucraba a ambas partes, Ujú, bueno, o sea, específicamente como la metafísica y como relacionado con la religión. ujú, Y yo también dije, órale, esto me encanta, ¿no? Está bien padre. ujú, Este, a la par, alguna vez yo también como estuve varios años como dando retiros juveniles. ujú, ujú. Y Órale. bueno, dentro de eso, mi manera de pensar desde pequeño creo que siempre fue como de mucha duda, ¿no? Bueno, mejor dicho, como de mucho cuestionamiento, ¿no? Ujú, No de rebeldía ni nada, sino yo solito me ponía a pensar X cosa, ¿no? O sea, inclusive pasa un mosquito, ¿por qué este mosquito suena con esta vibración? ujú. Y cuando pasa cerquita de mí, pues se hace más aguda y luego se hace más grave, ¿no? Como el efecto Doppler y así. Ujú, ujú. Entonces, no sé, o sea, es un ejemplo medio chistoso como para relacionarlo con otras cosas, ¿no? Ujú, Así, oye, pero ¿por qué esto resuena de tal manera, ¿no? O claro, por qué esto se explica así y sí. resuena así, X cosa. Ujú, Este, y ya, y precisamente con esto, el doctor
que, pues, digamos, me recibió cuando nací, se empezó a interesar con la teosofía. Y es una Mm, persona que, pues, yo respeto desde siempre, ¿no? O sea, su manera de ok, pensar, como que siempre lo he visto como que es una gran persona y todo esto. Entonces, igual, mi mamá empezó a ir como a algunas pláticas de teosofía que en realidad no eran propiamente eso, sino para concentrarse, para empezar a ver cómo es la meditación y todo esto. ok. Y ya, yo empecé a ir a algunas cosas de esas. Y luego en la Casa de la Cultura había pláticas de teosofía. Y la primera vez que yo entré a una clase, no sé, fue algo bonito. O sea, de esas veces en las que tú dices, esto es, Ujú, este, y solamente estaba ahí y no lo procesaba en mi cabeza como con ese nombre, tal vez, ¿no? O sea, ok, como que yo lo sabía, pero sí, sí, sí. X cosa. Y no específicamente como teosofía, ¿no? Ujú, Este, sí, no, o sea, igual, de igual manera como con la filosofía, no sé, o sea, creo que darle de pronto un nombre a lo que es, ujú, no sé si de pronto limita un poco las cosas, no sé, es como solamente percepción personal, ok, este, o no, la verdad siempre he estado un poquito como con conflicto o en contra, como de decir, ah, sí, esto, aquí las matemáticas dicen algo, ¿no? Y aquí ujú, la física dice otra cosa. Y tal vez están hablando sobre el mismo punto, pero visto desde un ángulo distinto, ¿no? ok, Entonces, no quiere decir que una u otra tenga la razón, sino ujú, que ambas y están viendo solamente desde otro grado. órale, eso está interesante. Tal vez vas a poder indagar un poquito más en estas ideas. Y cuéntanos, ¿cuál es tu tema para el día de hoy? ¿Cuál es el tema que tú piensas que la gente debería estar escuchando? Algo que me ha interesado mucho, Sí, que honestamente creo que decir como dominar, este, sería como muy difícil. ujú, No sé si sería posible como para explicarlo con palabras, como en este ujú, plano. ujú. Precisamente es esta parte como divina que tenemos nosotros los seres humanos. Oh, ¿a qué te refieres con divina? Yo contemplo que hay distintos planos, Ok, podríamos decirlo como en el universo, ¿no? Inclusive aquí mismo, ¿no? Dentro de la Tierra, o sea, aquí ujú, yo ujú, sentado en esta silla, existen a la sí, vez distintos planos, ¿no? Unos como más sutiles y otros como más densos al ujú, mismo tiempo. sí, Y, o sea, un ejemplo como muy claro es que tú estás escuchando mi voz, sí, pero creo. no la estás viendo, ¿no? Ok, Y si me estás viendo a mí, moverme, este, pero tampoco me estás tocando, ¿no? ujú. Por esta modalidad Aunque ahorita a quisieras, distancia. pero no. Oh, sí. Saludcita. Salud, man. Ujú, Entonces, no sé, ese creo que es un ejemplo como muy, que me gusta mucho, sí, porque ahí estamos viendo distintos tipos de densidades, ¿no? O sea, mi voz y el sonido es una, sí. la materia que puedo sentir y palpar con el tacto es otra, la vista es otra, entonces también siento yo que ahí podemos estar hablando de ciertas energías o inclusive de planos al mismo tiempo, ¿no? Ok. Y entonces tú dices Esto, que los seres humanos tenemos un estatus o un nivel divino. exactamente, sí, lo anterior era nada más como para explicar un poquito el ejemplo que yo sostenía como planos, Sí. este, pero sobre eso, sí, varios autores mencionan como distintos tipos de dividir, digamos, al ser humano, Ujú, como con esta parte divina. Unos lo dividen en dos, que es la parte física y la parte espiritual. ujú, Otros lo dividen en tres, donde se
donde plantean lo físico, bueno, sí, cuerpo, alma y espíritu. Ujú. Y otros que, bueno, es lo que yo he estudiado en teosofía. Quiero aclarar que no soy teósofo, sino soy y pretendo ser un estudiante de teosofía. Y también, bueno, durante la plática también mencionaré como muchos aspectos que percibo personalmente, ¿no? Ujú. No propiamente. La teosofía dice que sí, pero también de lo que yo contemplo y creo. Ok, Este, y precisamente la teosofía, como algunas otras ramas hindúes, por ejemplo, ok, sí contemplan esta división en siete del ser humano. ok. ¿En Y esto se me hace 7? interesante. ¿What? Exacto, siete. Muchas cosas dentro de el universo, Ujú. digamos, son septenarias. Y este es un ejemplo. Este, ¿Cómo ves? ¿Los menciono? Sí, claro, güey. Tenemos tiempo. Vientos. Sí, 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 realmente ya explicamos también los otros dos, ¿no? De manera muy rápida. Entonces, sí, la teosofía plantea como siete divisiones en el ser humano. Ok, Estas siete divisiones, por lo que yo comprendo, van como el ejemplo que mencioné, un poquito desde lo denso hasta lo más sutil. ok. Esto quiere decir, aunque por lo menos en esta nomenclatura del uno al 7, el 7 es la parte más sutil. Ujú. Y el 7 es precisamente lo que se une con, digamos, lo divino a nivel universal o supremo. Ahorita explico bien eso. Pero Ok. bueno, entonces tenemos que el primer principio es Stula Sharira o cuerpo físico. Este es Ujú. el primer principio de la constitución septenaria del hombre, así se le nombra, ¿no? Ok. Bueno, en español. Y el primer nombre que digo es sánscrito y el segundo pues es la traducción en español, ¿no? Entonces, Stula Sharira es cuerpo físico, el segundo principio es Linga Sharira, que es cuerpo astral. Ok. Imagínate, ya desde el segundo principio, Ujú. nos empezamos a meter con el cuerpo astral. Y faltan O sea, 5. ándale. Ujú. Cosa que de pronto, inclusive creo que va siendo un poquito común, ¿no? Escuchar estas palabras como viaje astral o como cuerpo astral o como mi brazo astral o como mi mente astral, como mis sueños astrales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que sigue siendo algo inclusive no como muy fácil de concebir en la mente, Sí. no sé. Ok. O tal vez no todos tenemos tan desarrollado esa percepción de este cuerpo astral, no sé. El tercer principio se llama prana o vitalidad. Ok. El cuarto principio se llama kama o deseos y pasiones. Eso va a ser importante. La cama. Ok. Eso es fácil de Sí, recordar, ¿no? exacto, exacto. Este, bueno, está padre mencionar que dentro de estos cuatro principios que nombré, Ujú. se le considera como el cuaternario inferior, Ok. ¿no? O sea, en realidad se divide en siete, pero a la vez estamos viendo que también existe estos cuatro como cuaternario inferior y otros tres que voy a mencionar ahorita Mm. como terciario superior, perdón, tríada superior. Tríada superior, ok. Algo muy interesante de este quinto principio siguiente es que es el único que se divide en dos. Este único que se divide en dos se llama manas. En español, Ok. bueno, manas en sánscrito y mente en español. Mente. Ujú. Este, este quinto principio, llamado manas, podemos llamar manas superior y manas inferior. Y ambos conforman el quinto principio. Lo interesante es que, como mencionaba, es el único que se divide en dos y precisamente es el que tiene la capacidad, o también podríamos decir como función, de unir ambas partes, el cuaternario inferior y la tríada superior.
Este, Mm, y está bien padre. ok. Ya de manera más específica dentro de ese principio, el mana superior y el manas inferior están vinculados mediante un, ¿cómo podríamos llamarlo? Em, sí, una línea de energía, un rayo, digamos, que se llama Antascarana. Y ese rayo Antascarano es el que une ambos. Y es el que precisamente, Ujú, yo pienso, este, es el que estamos trabajando en esta temporalidad en la que estamos viviendo como seres humanos. ok. Porque, Porque, exacto. Bien. ¿Por qué crees eso? digamos, el cuarto principio que llamamos Kama, que es el de deseos y pasiones, digamos que es como nuestro instinto también, ¿no? O Sí. sea, si de pronto alguien, no sé, nos dice algo ofensivo, es posible que si no razonamos, que si no estamos como en equilibrio, que si no somos conscientes de lo que está sucediendo en ese momento, repliquemos o reflejemos esa misma situación o esa misma acción de la otra persona, ¿no? Este, por nuestros instintos, Ujú, porque tal vez accionamos sin pensar, ¿no? Y tal vez volvemos a ofender a la otra persona y todo se vuelve más grande y al final de cuentas pudimos haber solucionado esa situación de otra forma, ok. ¿no? Sí, claro. Donde ambos tuvieran una resolución Sí. óptima, Creo que eso podríamos pasa muy decir. a menudo, ¿no? Sí. Eso creo que tiene que ver, sí, con un estado de conciencia o podríamos decirlo también como con una cierta, no sé si se le podría llamar como con una inteligencia emocional. Ujú, Mm, puede ser. puede ser, Y sí. precisamente el mana superior, ahorita estaba hablando del inferior, ¿no? Ujú, En el que está conectado con el de abajo, que es Kama, ujú, con el de deseos y pasiones, con el que de pronto nuestro instinto sale a flote. Este, ahora con la mente inferior, que precisamente va anclada, o unida a Kama, es la que nos hace ver qué es lo que estamos accionando, ¿no? Y ok, cuáles son esos instintos que de pronto salen sin razonar, digamos. ok. Luego, Mana Superior, digamos que es quien está más cerquita del siguiente principio, que es Buddhi. Buddy. El sexto principio de la Constitución septenaria del nombre, en sánscrito Buddhi y en español alma espíritu. Esto es interesante también, ahorita voy. Ujú, Este, digo, está como más cerquita de Mana Superior. Y Mana Superior, precisamente al estar involucrada o más cerquita como de algo más sutil, ujú, podríamos decir que es un estado de conciencia más elevado, ¿no? En ok, el cual podríamos ya decir que de alguna manera se dominarían estos instintos y pasiones con los cuales antes no tendríamos como el dominio de, de expresar, ¿no? O sí, propiamente de dominar, ok. aunque suene redundante. Este, entonces, Buddhi, alma espíritu. Alma espíritu es algo bien interesante. Ahorita Ujú, hablamos de los logos. Porque precisamente, mientras la creación del universo fue ujú, avanzando, hubo un momento en el que la materia no estaba diferenciada del espíritu. ujú, Y después se logró hacer, ¿no? ujú, Después hablamos como de esta parte de los logos en el universo. Este, y precisamente este sexto principio que podríamos decirlo como em, alma espíritu, ajá. también se le llama alma espiritual. Alma espiritual, ok. Y es interesante porque también bueno, acabo con el séptimo principio. El séptimo principio se llama Atma. Y este Atma también en español se le puede mencionar como sí superior. Uf, uf, ok.
Dentro de la constitución septenaria del hombre, el sí superior más el sexto principio, que es Buddhi o alma espiritual, Ujú. ambos, como duada, superior, se pueden, bueno, conforman lo que se le llama mónada. O sea, es una mónada compuesta de dos, de una duada. Ok, Exacto, es interesante. exacto. Ok, ok, ok. Este, y bueno, ya, estos tres principios superiores, que son Atma, Buddhi y Manas, séptimo, sexto, quinto, son los que conforman la triada superior. Entonces ya tenemos los cuatro primeros, el cuaternario inferior, los Ujú, tres ujú. superiores, la triada superior. Y todos unidos Y, por el manas, ¿no? Ujú. exacto, exacto, Entiendo. exacto. Este, y precisamente, también investigando un poquito en otras fuentes, digamos que al Manas se le considera alma humana, Ok. al Buddhi, como habíamos dicho, alma espiritual, Ujú, ujú. y al Atma, este, sí superior, pero también yo lo he encontrado como espíritu, ¿no? Espíritu. Interesante. Sí, este, y el Kama, el cuarto principio, también lo he encontrado como alma animal. Ok. Entonces es interesante y creo yo concuerda con lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? El alma animal, con estos instintos, pasiones y deseos, Ujú. este, luego el alma humana, que digamos que contempla lo anterior, es algo importante decir, la evolución o ir em, avanzando en nuestro estado propio de conciencia como más elevado y irnos cada vez como a uno de estos principios como más superiores o sutiles, Ajá. no quiere decir que erradiquemos los anteriores. Ok. Eso es importante. No quiere decir que eliminemos los instintos y pasiones. Lo que sí quiere decir, en mi percepción, es que se dominen. O sea, que uno pueda decidir. Es posible que mediante el libre Ok. albedrío, luego ese también es un temota, Sí. este, que podamos decidir y que podamos tener las suficientes capacidades y habilidades Ujú. en, para que precisamente no nos dominen esos instintos, sino nosotros digamos, no es necesario, ¿no? O Ok. simplemente va a resultar en algo que no, o sea. Ok. Y O sea, precisamente decir, órale, yo lo puedo resolver de esta manera, como siendo más conscientes, como siendo, más, inclusive podría yo decir como serviciales y con el entorno, con nuestro, nuestras gentes queridas, ¿no? Nuestro prójimo, digamos. ya. Y así decidir mediante este estado de conciencia en el cual estamos trabajando, Ok. que siento yo que siempre debe ir, hacia arriba, hacer o no una acción, una acción, pero precisamente ya dominando los aspectos, inferiores, Ok. ¿no? Y eso creo yo resulta en poder abrir las puertas para los siguientes. Ok. Entonces quiere decir que hay un progreso, pero cada que avanzas hacia un nuevo estado, llevas contigo algo de lo que estaba en el anterior estado, ¿no? Y si cuando Exacto, vuelves a avanzar, ahora avanzas con un poquito de los anteriores dos. Y cuando vuelves a avanzar, ahora avanzas con un poquito de los anteriores tres. ¿Es exacto, correcto? exacto. Ok. Ok, Y ok, ok. eso me gusta mucho porque ves que muchas veces se menciona que estamos incompletos como seres humanos, Sí. ¿no? O que estamos quebrados o que... ¿no? Muchas frases. Y a mí me hace mucho sentido también relacionando con esto, Ujú. porque exactamente, o sea, aunque tengamos ahí los 7 principios, o sea, Sí, en nosotros los 7 principios, sí.
aún no dominamos todos, ¿no? O sea, si tal Ujú, vez estuviéramos, es una suposición, si estuviéramos ya con la dominación de los siete principios y estemos como en Atma, pues es posible que inclusive no estemos como en esta materia, ¿no? ok, ujú, Tal vez es una contradicción, porque estoy planteando que está el Stula Sharira y que es el cuerpo físico, ¿no? sí. Pero no sé si ya en ese momento se pudiera, como ver de otra manera, ¿no? Pero me parece interesante, ¿no? Porque también, por ejemplo, esta idea de lo que me hablas del manas, como una especie de híbrido que está como en medio de los dos. Y con lo que me dices de que este progreso implica más que un avance, más que un mero avance, sino un control de todo lo que estuvo detrás o antes, pues me parecería que más bien, si lo entiendo bien lo que me estás diciendo, es esta idea de llegar como al final del camino en este séptimo nivel que se llama ¿cómo? Atma. Ajá, una vez que estás en Atma, creo que entonces tú tendrías que poder decidir libremente poder volver a caer a la materialidad, ¿no? Y de la materialidad poder volver a subir al Atma, pero solo cuando has llegado al Atma, supongo, ¿no? Es posible, creo que algo importante es que todos están anclados Uh, o no, no sé si me agrada o me encanta esa palabra para este caso, pero Arraigados. digamos que sí todos están unidos, ¿no? O sea, Ujú, uno no puede estar sin el otro, por lo que yo entiendo. Entonces, todos van conformando como la totalidad de, ujú. entonces de esta manera como decir que de uno se pase a otro como de manera aislada, creo que ya no concordaría como totalmente si estamos hablando que todos van al mismo tiempo, ¿no? O todos están ahí unidos. Ah, pero entonces esa sería la siguiente pregunta que tendría, porque ¿cómo lo estás pensando? O sea, ¿estás pensándolo como que todos tienen ya los siete en sí y hay que ir despertándolos? ¿O literalmente cada vez que vas avanzando se va creando un nuevo nivel? Esa es una pregunta muy interesante. Porque Este, eso me llevaría a dos tipos muy diferentes de cómo ver la pregunta, ¿no? De cómo relacionarte con estos principios. Porque no es lo mismo que ya los tengas de entrada y que los tengas que despertar a que realmente los vayas creando en un proceso de pues, irte vinculando con ellos, ir trabajándolos, ¿no? No sé tú exacto, cómo lo piensas. exacto. No sé si mi respuesta sea como la más adecuada, porque creo que no me iría como a una u otra respuesta, Ujú, sino ambas. O sea, sé que suena como medio loco, sí. pero en mi concepción, yo pensaría que es más la primera opción. Que están todas Ujú, y que precisamente uno va, como subiendo los escaloncitos, ¿no? ok. ¿Y cómo se suben esos escaloncitos? Esos escaloncitos, me parece que, bueno, ya habíamos hablado, ¿no? De dominar como estas partes, o sea, hablamos mucho más como los deseos y las pasiones. Ujú, Pero precisamente yo considero que, este, mediante el criterio, ah, no es la mejor palabra, pero digamos que tenemos nosotros acceso a conocimiento, ¿no? sí. Luego, ya me acordé, este conocimiento viene de muchas fuentes. Ujú, O sea, y realmente siento yo que estas fuentes son em, una aproximación de quien los escribe. ¿en qué sentido? Por ejemplo, si yo veo el sol, Ujú. digo, es un círculo amarillo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, Ajá. un ejemplo muy simple. Pero otra persona puede decir, es un objeto luminoso que me calienta, ¿no? Ujú, Ambas son percepciones, sí. ambas creo que son correctas de acuerdo a lo que cada quien, vio en ese momento.
Ujú, o pudo concretar como en la mente. ujú, Eh, y no quiere decir que algo no esté mal, pero sí quiere decir que ambas no están definiendo del todo al sol ujú. y que es posible que la respuesta sea otra, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 lo entiendo. Pero entonces, para ti, ¿cuál sería la descripción del sol? ¿El juntar todo lo que cada quien dice sobre el sol? ¿O hay una definición del sol que inclusive si juntáramos todas las descripciones del mundo sobre el sol, nunca alcanzaríamos a definir realmente qué es el sol? Me explico porque tú puedes decir es un círculo amarillo, sí. que me dijiste que es un círculo amarillo, redondo y amarillo, ¿no? Luego Ujú. otra persona llega y dice, no, es una cosa que me calienta. Entonces ya sabemos que el sol es una cosa redonda y amarilla que nos calienta. Y entonces llego yo y digo, bueno, el sol es una cosa que está en el cielo. Y ahora sabemos que es una cosa amarilla, redonda, que me calienta y que está en el cielo. ¿Sabes? Y luego puede llegar otra persona y le agrega algo más, y le agrega algo más, y le agrega algo más. ¿Crees que en algún Sí, momento se podría terminar de definir qué es el sol o no? ¿O cómo estás pensando la verdad del sol, por así decirlo? exacto. Yo creo que sí. Yo creo que mientras más percepciones o definiciones tengamos de los demás, creo que puede haber algo más en común, digamos, ¿no? Algo en el Ujú, que la mayoría coincida y nos podríamos ir como a esa variable, digamos. Y creo que podría ser también la más atinada y más cercana, ujú, ¿no? Otro punto es que podríamos decir que todo está en movimiento. ujú, Entonces, esa definición que nosotros dimos, sí. tal vez sea Ujú, en ese momento. Y ujú, después, mediante el cambio, ujú, ujú. no quiere decir que la anterior no estuvo correcta o no se aproximó de buena manera, ¿no? Sino Ujú, que ahora como que hay otra cosa, ¿no? Y ya, creo que eso es lo bonito también como de, de la vida y del movimiento y del funcionamiento, como en donde estamos, ujú, este, el cambio, ¿no? Porque así podemos, la palabra que estaba buscando hace rato es el discernimiento, ujú, ujú, este, porque mediante el conocimiento que vayamos adquiriendo, o sea, por ejemplo, en este ejemplo, las definiciones que vayamos nosotros, guardando en nuestra memoria, por decir, sí, este, las podríamos ir comparando, ¿no? Podríamos ir discerniendo sobre cuál se nos hace más cercana a lo que nosotros podemos ver. sí. Y de esta manera, Ujú, sí ir tomando como un criterio propio. ok, 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 interesante, porque entonces eh, me surgiría como otro tipo de pregunta que sería como, ¿qué realmente estás entendiendo por discernimiento? O sea, nada más la comparación entre dos cosas, o para ti qué significa como discernir algo. Acá, sí, sí me gustaría, como poner, este, lo que dice en el, la cita va así, en el pórtico de la gruta del oráculo de Delfos, ¿no? Ujú, Que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Por lo tanto, creo que el discernimiento va también como en, en en esa función, en esa idea, en el que uno precisamente sí tiene que conocerse, ujú, uno tiene que precisamente como indagar en uno mismo, o sea, así como ujú, profundizar no solamente en cómo es ante sí, los demás o cómo se comporta en la sociedad, ¿no? Sino precisamente como el ser que somos. Sé ujú, que... Y ahí, diciendo, si me conozco, conoceré a lo demás. sí, Bueno, en resumen, lo que dice el oráculo.
creo que podría ir el discernimiento como Ujú, de encontrar la respuesta ujú, que a uno le haga clic, mediante sí la comparación, y el análisis tal vez de la información que tenemos, ¿no? O que recabamos de varias ya, fuentes. ujú. Entonces, no sé, yo sí sostengo y creo que es algo muy importante. A mí se me hace bien interesante porque tú cómo piensas, por ejemplo, porque una de las cosas que me dijiste es que todo está en movimiento, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo me hablas de cosas como conocimiento. ¿Cómo puedes conocer algo que siempre está en movimiento? Para cuando lo conozcas ya cambió. Exacto. Es una, es una cosa medio rara, ¿no? Entonces parece. Porque pienso, por ejemplo, otro tipo de cosas, por ejemplo, cuando dices todo está en movimiento, pienso, por ejemplo, no sé si los conceptos que utilizamos también están en movimiento, Ujú, ¿sabes? Por ejemplo, o si, por ejemplo, las leyes que utilizamos, como por ejemplo las leyes de la lógica y cositas así, también están en movimiento. Porque son cosas que existen, ¿no? Pero no sé si están como tal en movimiento, ¿no? O sea, decir que, por ejemplo, un concepto se mueve es... Un saludo a mis amigos hegelianos. Es una cosa medio rara, ¿no? Pero no sé tú cómo lo piensas, ¿no? Em, por ejemplo, creo que mucho de lo que estudiamos, viene también a partir de lo que se dijo o se escribió hace mucho tiempo, ¿no? Sí, eso es definitivamente correcto, sí. Este, y es posible que también el movimiento que nosotros estamos ahorita poniendo en la mesa, eh, no tomamos en cuenta como la escala a Ujú, la cual ese movimiento se mueva, ¿no? Bueno, sí se manifieste. Entonces, creo que eso también es algo importante como de tomar, porque ahí voy con mis ejemplos sonoros. Digamos que si yo hago un sonido, toco un sonido, o igual, este sonido que estamos escuchando ahí vos, lo que estamos escuchando generalmente es el primer armónico, luego el segundo es octava, luego el ¿qué es un tercero armónico? es armónico. Bueno, un sonido se conforma de distintos armónicos. Ah, Y ok. generalmente, bueno, sí, 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 sí. em, la mayoría de las veces los armónicos, que se les llama naturales o la serie de armónicos, tienen ciertos intervalos ya definidos, Ujú, ¿no? O sea, si yo toco una trompeta o si yo toco una nota del piano, generalmente sus armónicos van a ser la misma serie en ujú. ambos casos, ¿no? Digo, por ahí sí se podría variar, o sea, por ejemplo, una campana de Sí, pronto puede tener otros armónicos, sí, sí. pero bueno, Órale. ¿manda? Órale, no sabía que eso podía pasar. A lo que me refiero es que mientras más subamos de armónicos, la vibración es mucho más rápida, ¿no? Ok. Entonces ahí podemos hablar de un movimiento veloz. Y si tomamos en cuenta armónicos más de un índice menor, o sea, el Ujú, primero que es la fundamental es el primer armónico, el sí, segundo que es la octava es el segundo sí. armónico. Entonces, digamos que si ponemos aquí en la mesa la octava, es una frecuencia más baja, ¿no? Ok. Entonces, a eso me refiero con el movimiento. Si nosotros, en este ejemplo, somos unas personitas así milimétricas o micro Ujú, ujú, y estamos dentro de esa vibración, cuando estamos en el armónico más agudo, está todo moviéndose rapidísimo. Y cuando estamos en el armónico más bajo, está todo moviéndose más lento. ujú, Entonces, llevándolo a lo que estamos platicando, si nosotros tomamos en cuenta lo que se dijo anteriormente y lo seguimos estudiando, ujú. ¿qué tal si tomamos la variable del armónico que se mueve lento? ¿No? Ok. Ujú, Eso quiere decir que la variante de movimiento, por supuesto, sigue ok. y se va moviendo, Sí.
pero tal vez en nuestra percepción aún sigue encajando dentro de la cresta, digamos, de la vibración, ¿no? Mm, Y tal vez en un momento ujú, va a ujú, estar en ujú, el valle, pero resulta, creo yo, que ese valle puede funcionar también tomando los conceptos anteriores, ujú, porque aquí me gustaría citar las leyes que se le llaman las leyes universales, ¿no? O principios universales, o como está en el Kybalión. Podríamos decir de la polaridad, como hace rato mencionabas, ¿no? Cuando estamos en el séptimo principio podemos regresar al primero. Es posible, o sea, los extremos se tocan, ¿no? De acuerdo ujú, a estas leyes, ¿no? Pero podríamos decir, también es otra ley que menciona que lo que es arriba es abajo y lo macro es micro y así. Entonces, podemos decir que cuando estamos con la cresta, es un movimiento muy similar a cuando estamos con el valle. Por ujú, lo ujú. tanto, si lo de arriba es abajo, podría complementarse y podría justificarse de alguna manera y podríamos también tomar patrones que sirvan para seguir investigando y avanzando y tal vez comprendiendo, ¿no? Pero eso es bien interesante porque si utilizas ese tipo de metáfora, por ejemplo, que tienes una cresta y tienes un valle, como lo hiciste, Sí. ¿no? Y luego dices que pues funcionan como de una manera como paralela y que si se ve de otra manera pues se podrían estar complementando. Creo que, por ejemplo, corrígeme si estoy mal porque también yo no soy especialista en audio ni nada de eso, ¿no? Pero creo que eso es precisamente lo que hacen, por ejemplo, los audífonos cuando tienen un noise canceling, ¿no? Que es Ujú. cuando detectan una frecuencia, crean una frecuencia contraria que cuando se coloca al mismo tiempo se cancela, ¿no? Y te da un punto neutro. Entonces, no sé por cómo cómo compaginar esta dos ideas de complementar, como tú lo dijiste, y lo que pasa cuando realmente se hace, que es que más bien se cancelan las unas a las otras, ¿no? Y quedan como completamente neutro, y no hay nada. Eso ¿Tú cómo está lo piensas? buenísimo. Está buenísimo. La primera vez, yo no sabía de eso, y la primera Ajá. vez que estaba en un programa de edición y puse como esto precisamente, no escuchaba nada. Nada. Dije, no, pues, Sí, no sé, mis audífonos, ¿no? O mis sí, bocinas, o sí, yo sí. qué sé. Y dije, qué raro. Y volví a cambiar, digamos, la polaridad. Y sonó. Y Ujú, dije, ah, no son mis bocinas, ¿no? Y, o sea, yo no lo sabía y para mí fue muy padre descubrir eso, ¿no? O ujú. sea, como personalmente, por supuesto, ya existía y Es- ya se sabía, ¿no? Pero fue como, ah, yo no lo sabía, qué oh, raro. sí, sí, sí. Este, entonces, sí, sí, totalmente la razón, man. Tal vez mi ejemplo de poner así era como más visual, pero en Ah, realidad si ok. estamos hablando, Ok, ok, ya ahora sí me hace sentido. si Porque cuando estamos hiciste, hablando del exactamente cuando le hiciste movimiento, eso, dije, pero entonces nos morimos todos. Como, ándale. entonces ya no hay nada. Ah, sí. Que es bien Ese interesante, ¿no? es. Porque entonces ahora puedes plantear, yéndonos un poquito por la tangente, ¿no? Ya la nada Ajá. no es una nada, sino la cancelación de dos opuestos, ¿no? Es una Eso cosa está muy, buenísimo, está es buenísimo. una cosa muy loca, ¿no? Sí, ahorita recordé que precisamente ¿cómo se llama? En la Noche de las Estrellas de la UAP, de aquí de física de la UAP, creo. Ujú, Entré con Angie a una conferencia, acerca de los agujeros negros. Y ya, ujú, quien expuso fue una doctora en física, así súper, súper chava, o sea, no sé, muy buena onda y lo explicó súper bien. Y ya, así como dio los aspectos y características como físicas o lo que se estudia y todo eso, ¿no? Y en un momento dado dijo, y aquí no se sabe por qué pasa esto, ¿no? O ujú, sea, por ujú, qué ujú, como la absorción por qué, digamos que mediante, ellos lo explican como una tela, ¿no? O sea, como si estuviéramos en un valle y el universo es ese valle. ok. O sea, valle me refiero a como terreno. Sí, 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 sí. Este, y de pronto hay ciertas variaciones. Eso no sé si también influye como en el tiempo y así. Pero bueno, estas variaciones, curvas o como curvilíneas, de pronto las esferas celestes tienen cierto peso que Ujú, hacen que esta telita caiga un poquito, ¿no? ujú, ujú, Pero ujú, resulta que los agujeros negros hacen que se caiga, o sea, son más pequeños en algunos casos,
pero tienen más masa, ¿no? Exacto, tienen como Son mucho más peso, podríamos más, decirlo son más así. densos, ¿no? Y jalan todo para Sí, abajo. y por ahí mencionaba, y es que no se sabe por qué X cosa. Este, y nada, mi pregunta fue como de, ¿y qué tal si realmente sí hay como una esfera, pero no se ve, ¿no? O simplemente aún no se ha podido como Ujú. visualizar concretamente. Y dice, esa es una teoría esotérica. Este, ¿Ella o sea, dijo? ajá, ajá. O sea, mencionó que en algunas ramas asiáticas o Ujú, algunos pensamientos como de esa parte del mundo, ujú, sí lo han planteado así, ¿no? En que de pronto pudiera ser algún tipo de energía que sí esté jalando, este, como al alrededor, ¿no? ujú, ujú, ujú. Y precisamente creo que está buenísimo, relacionarlo con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que de pronto la nada puede ser una cancelación de, sí, pero ¿qué tal si también tomamos como esta opción, ¿no? Que el agujero se considera de pronto como un vacío, ¿no? Ujú, ujú. Pero ahí es una diferencia porque ese vacío ya está en el universo Exacto, y es exacto, otra cosa completamente distinta, creo yo. O sea, yo hablo de la nada, nada, cuando no hay nada. O sea, la nada de la claro. que el universo surge, ¿no? Y este tipo de fenómenos, pues ya son fenómenos en el mundo, en el universo, ¿sabes? Entonces creo que ya sería otro tipo de nada. Pero Ándale. bueno, Pero es es que interesante, sí. esta cancelación de sonidos también están aquí, ¿no? Claro, 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 claro. Pues mira, ahí está la idea del millón. Ve y trabájala. Y vuélvete un millonario. Sí. Está interesante, Y ¿no? sí, está interesante. Sí. Mm, Toda esta parte de me- la cancelación. sí. Y precisamente como para ir, bueno, no sé si quieres decir algo, como No, 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 ir no, con la no, no, intención. no, no. Es simplemente que ya quiero jugar un jueguito contigo y estoy viendo si ya jugamos de una vez o más tardecito, pero tú date. Ah, este, bueno, quiero aterrizar un poquito como este tema general de la parte divina, Ujú. el ser humano, ¿no? O sea, por supuesto, ya empezamos con esto y la división de la constitución septenaria del ser humano, pero sí, sí lo quiero relacionar de pronto con algunas otras cosas. Dale, tú dale. Este, esto que yo mencionaba precisamente de la constitución septenaria del hombre, yo considero que tiene que ver precisamente con lo que había mencionado de la ley, que es lo que es arriba es abajo, lo micro y macro. Porque resulta que ciertos principios que mencionamos, específicamente nuestros del ser humano, de la Constitución septenaria, este, son, digamos, irradiados o son emanados, no sé si es la mejor palabra, Ujú. por algo, digamos, de la misma índole, por así decirlo, Sí, mucho más grande, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, a mí se me hace también algo bonito porque no quiere decir que aparecieron estos principios porque sí y conformaron al ser humano, sino que dentro del universo también existen como estos principios, pero a un nivel mayor. Claro. O sea, por ejemplo, Atma, El séptimo. disculpen si por ahí erro en alguna definición o relación, Atma viene de Alaya Ujú. y Alaya es esta concepción, pero mucho más grande del universo que en nosotros repercutió también como en ser humano. Por Ujú. eso es que también me gusta un chorro la idea de conocerte a ti mismo y conocerás el universo, porque también en estos principios se relaciona directamente con algo más grande. Sí, sí, sí. Este, ahora, por ejemplo, Manas, si no me equivoco, viene de Mahat. Mahat también es, se define en español como mente del universo. Qué Y es bonito. algo mucho más grande que también repercute de manera, podríamos decirlo, micro en el Ujú. ser humano, ¿no? Claro. Entonces, cada una de estos principios
tiene su razón de ser y tiene como su origen en algo más grande, ¿no? Ujú, Y ahí me quiero remontar un poquito a los ujú, logos. Me gusta un montón esta idea y esta manera de verlo. ujú, Y para contemplar todo esto, ujú. puede funcionar que lo diga antes o después, pero bueno, de una vez. Creo que algo bien bonito y bien interesante y algo que me parece súper importante es que nosotros tenemos que incentivar nuestro aspecto de pensamiento abstracto. Ok. Por eso es que creo que también la música me gusta mucho, ¿no? Porque Ujú, no es totalmente concreta. ok, ok. Y nos ayuda mucho a desarrollar el pensamiento abstracto. El Claro. pensamiento abstracto, creo yo, también tiene que ver con esto que llaman de pronto viajes astrales, ¿no? Ujú, Este, como un ejemplo. Pero tiene un chorro que ver con la creatividad, ok. con esta parte sí, esta parte creativa en donde de pronto podríamos llamar la inspiración, ¿no? No, ok. En el que es que yo me levanté y vi y me llamó, o sea, hubo algo que tal vez sensitivamente o emocionalmente, me despertó Ujú, algo interior ujú, al ujú. ver las montañas cuando iba apareciendo al amanecer. Ajá. No sé, por Sí, ejemplo, sí, ¿no? Que sí. eso se puede también trabajar en la música programática. Ujú, Pero digamos que esta inspiración también va ligada, siento yo, a la creatividad, ¿no? Porque uno cuando está inspirado siente algo, claro. que repercute en un resultado tal vez concreto. Ujú, Pero ujú, ese proceso sí fue un pensamiento abstracto, ¿no? ujú, Eso creo que es una cualidad muy bonita que tienen las artes y ujú, que creo que es necesaria, para el funcionamiento interno e inclusive de la sociedad, ¿no? Precisamente ujú, ujú. para también desarrollar esta parte del mana superior en la cual se dominen los instintos, ¿no? Creo que está muy relacionado, Ok. según yo. Eso suena bueno. Este, Eso está bueno. sí, está bueno, está bueno. Ujú, Este, Algo bien interesante, y esa es una respuesta a la pregunta que me habías mencionado anteriormente. Creo que mediante este pensamiento abstracto que tenemos que desarrollar y mediante esta creatividad, puedo citar algún ejemplo personal, ¿no? Que de ujú, pronto la luna me llamó la atención muchísimo por algo, ¿no? Es ujú. esta cosa de pensamiento abstracto que de pronto no se puede definir como con palabras, ¿no? Claro. Este, y eso también por esta rama de la teosofía, o por percepción personal, totalmente hace un vínculo con Ujú, algo sutil. Y ese algo sutil también lo podemos comparar con la espiritualidad, como lo contemplamos generalmente. Esta ujú, espiritualidad lo podemos llevar, o relacionar con los aspectos divinos, ¿no? Aquí es ujú, donde aterrizó tal vez con el ser humano y su parte divina. Y estos aspectos divinos están ahí cuando, no solamente en esta opción, sí. pero es un ejemplo, están ahí cuando tenemos esta inspiración por ver algo generalmente de la naturaleza o generalmente por el pensamiento que estamos teniendo constantemente. Pero estos destellos, como de Ujú, decir, wow, qué bonito, como decir, wow, qué inspiración, o como decir, qué bonita luna, etcétera, ujú. este, ocurren de vez en cuando. No es que las 24 horas de los 7 días estén presentes. Sí, eso es verdad. Entonces, este, una parte de es tratar y hacer lo más repetitivamente posibles Ujú, estos momentos, porque entre más se repitan y más constantes sean, entonces, como había mencionado anteriormente, pues estamos también como más en contacto próximo ujú, con las partes más sutiles, ¿no? ujú, ujú. Bueno, a mí me gusta pensarlo así.
No sé, Está bueno, está chido. está bonito. ¿Y Este, ese sería el por qué piensas tú que la teosofía nos puede ayudar a, o por qué una especie de exacto, estudio teosófico podría tener realmente un impacto en la sociedad, ¿no? En cosas como muy prácticas como esto, ¿no? De realmente intentar entrar más en contacto con este pensamiento abstracto. Y tú piensas que esta idea exacto. de, me imagino que por tus estudios de armonía y cositas así, piensas que este conocimiento abstracto nos llevaría de cierta manera a armonizar mejor entre personas. Sí, es posible. Digamos que varias, o sea, tanto en teosofía como en algunos otros grupos, que trabajan en logias, se abunda mucho esto de la hermandad, ¿no? Ujú, Este, digo, o sea, tal vez es algo que se bajó o simplemente que se tradujo a estar en armonía. Pero creo que es bonito porque este pensamiento de que somos uno y de que realmente estamos conectados, todos, ujú, también hace mucho sentido en ujú, el que ujú, de pronto, si, con el ejemplo primero, si alguien nos ofende y uno está consciente de que estamos unidos, o sea, tal vez físicamente y ahorita en este momento te veo con tu cuerpo, ¿no? Y tú me ves con mi cuerpo y así, y tenemos esta percepción de separación. ujú, Pero con todo lo anterior mencionado, por ejemplo, de el espíritu puro, que es Atma, del sí superior o de Buddhi, que realmente son aspectos que ya están como vinculados muy cercanamente a lo que había mencionado de Alaya y Mahat, ujú, ahí podríamos considerar que si todos tenemos los 7 principios, desarrollados o no, que ujú, según esto todos estamos ok, en manas, ¿no? ujú, Este, entonces podríamos considerar que estamos unidos y por lo tanto ahí hace congruencia que si yo le respondo a la otra persona que me ofendió y se hace un caos, no estoy entendiendo que realmente estamos en un mismo sistema, digamos, ¿no? ujú, Y que ujú, lo ujú. que le pasa a él le afecta a mí. Sí, Mm, sí, sí, sí. Digo, podríamos ahí meternos con el ego, ¿no? Que, Ujú, no, es que yo no te voy a hacer nada porque si no a mí me afecta. Eso también es como ego, ¿no? Porque veo por mí. ujú, ujú. Pero bueno, o sea, de pronto también eso es lo que hay que dominar. Que es como la versión Este, moderna del karma, ¿no? Que es completamente sí. puro ego, ¿no? No, está bastante divertido. Ándale. Este, ya se me fue la idea. Pero, Pero a ver, lo que yo te quería preguntar es como, si tú dices que estamos en manas, y sí, por lo que entiendo de tu discurso, tú planteas que somos libres, ¿no? Somos seres libres, que deberíamos trabajar para nuestro mejoramiento. ok. Creo que también somos libres de poder ir para abajo, ¿no? Entonces, de decidir ir en contra y regresar como a lo más primario y básico que de nuestros instintos. ¿O crees que una vez que l- el colectivo ya avanzó, ya no hay posibilidad de que todos regresemos como a niveles más bajos? Por lo que yo tengo entendido, de nuevo, por lo que yo tengo entendido, Ajá. este, este, la teosofía sí plantea que siempre hay un avance, una evolución, ¿no? Ujú, Que no es posible que haya un retroceso, digamos. ujú, Este, pero ahí hay algo interesante que es como tal vez yo lo propongo. Son ciclos, ¿no? Siempre ujú, estamos como en ciclos. Entonces, este ciclo, como muchos lo ponen de manera en espiral, ¿no? ujú, ujú, A mí se me facilita más verlo precisamente como aquí empezamos, arriba, para mí es así, arriba es sutil, abajo es denso. Entonces, aquí empezamos en un cierto ciclo, ujú, y estamos así como en la parte de arriba, estamos con, pues sí, con una vibración alta, y aquí estamos en una parte más densa, ¿no? ujú. Pero Sí, seguimos avanzando. sí. Esta primera parte de la circunferencia, algunos le llaman involución, Ujú, pero, este,
por lo que he escuchado en la teosofía, a todo se le llama evolución, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, vayamos hacia abajo, que es la parte más densa. ujú, Estamos evolucionando porque sigue avanzando y aquí de nuevo, al completar el inicio o el punto de origen del círculo, ujú, ujú, llegamos a una parte sutil de nuevo. Pero resulta, yo pienso y, y- y postulo que esta nueva parte de origen ujú. no empieza a la misma altura, sino está el círculo y aquí, digamos que en la línea vertical está, Ya estás para más arriba. culminar, Ujú, pero empieza en otro lugar, como más arriba, ¿no? ujú, ujú, Entonces, de nuevo, culmina y empezamos en otra, ujú, vertical igual, pero un poquito más arriba. ujú, Entonces, no sé, se me hace una manera de pensarlo y de pronto ha funcionado ujú, con ujú, muchas ujú. cosas, como en el estudio y en Interesante. mi manera de ver. Entonces, creo que eso puede ser. Yo honestamente sí tengo, o todavía no tengo resuelta la duda de que si podemos ir, como dices tu pregunta, ¿no? Hacia abajo. No lo Ujú, sé. Te digo, según yo, la teosofía, dice que no, que siempre es la evolución. ujú. Eh, yo todavía no Pero si sé, no tengo estamos, una conclusión. si estamos sometidos a la evolución, ¿cómo podemos decir que somos libres, no? Pero bueno, esa es otra pregunta. Tengo un juego que quiero jugar contigo. Está ¿Te bien. late? Bueno, El juego funciona así. Te voy a leer unas cuantas citas va. y tú me vas a decir qué piensas de las citas. Me puedes decir sí, si estás de acuerdo con la cita, me explicas por qué estás de acuerdo con la cita. Me dices no y me explicas por qué no estás de acuerdo con la cita. O me puedes decir híjole, que es como Ándale. mitad y mitad. ¿Vale? Va. Voy a leer la cita y después haces tu intervención y después te digo a quién se le atribuye la cita. ¿Ok? Va. La primera dice, la música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. A ver, ¿lo puedes repetir? La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. Uf. No, eso sí está muy difícil, ¿no? A ver. ¡Pam, pam, Híjole. pam! Híjole, híjole, man. A ver. A ver, yo creo que, híjole, porque es que, o sea, se dijo ninguna otra filosofía. Ujú. Está hablando de todas las percepciones de las distintas partes del mundo, ¿no? Sí, que ninguna filosofía. Exacto. Y no conozco todas. Este, pero está difícil porque creo que la filosofía también desarrolla en un momento dado una parte del pensamiento abstracto. Ujú, Según en mi percepción, no toda y no todo el tiempo, pero sí, ¿no? Ahora de la otra parte, la música. Ah, los conservatorios, de pronto, en mi experiencia, también manejan siempre algo súper, súper técnico y súper cuadrado y para llegar a un estado, tal vez como sí de pensamiento a un nivel abstracto como ya desarrollado, de pronto este proceso en el cual la técnica es como la prioridad, ujú, te baja de eso, ujú, de ujú, pronto. ujú, Entonces, o sea, sí, esto hablándolo como ejecutante, ujú, ¿no? ujú, Pero hay un momento en el que si uno va constante y uno va con un target específico o simplemente va haciendo y trabajando a la par de la música y siendo como muy sensibles para que la música también le dé lo que él está dando, creo ujú, que se puede llegar a ese punto, como muy bonito, que siento yo ujú. que tal vez es difícil ese mismo momento en la filosofía. Ok.
Buena respuesta, me gusta. Está bueno, está bueno. Venga, esta cita se le atribuye al buen Beethoven, ¡Oh! al buen ¡Oh! Ludwig, a don Ludwig. ¡Oh, señor Ludic! Ok, aquí viene Qué buena onda. la siguiente. La moda mística de estos tiempos, que se muestra particularmente en el crecimiento rampante de la llamada teosofía y el espiritualismo, para mí no es más que un síntoma de debilidad y confusión. Como nuestras experiencias consisten en reproducciones y combinaciones de impresiones sensoriales, el concepto de un alma sin cuerpo me parece carente de cualquier tipo de significado. Está muy bueno. Creo que postula diferentes cosas y no sé, o sea, cuando lo estabas leyendo sí me remití a una posible temporalidad anterior Ujú, en la cual se menciona, por ejemplo, ¿no? Que ahorita estamos en una época como de todo de que todo está pasando muy rápido, ¿no? eso es cierto. Producción, masiva, este, como que todo está como acelerado. Ujú, ujú, Entonces, de pronto, creo que eso sí puede afectar un poco ujú, al conocimiento propio del oráculo de Delfos, ¿no? En el cual por estar con un chorro de cosas alrededor, con un montón, em, sí, de cosas que hacer que precisamente de pronto te pueden desconcentrar, ujú, o más bien, mejor dicho, pueden hacer que tu concentración no aflore y no se desarrolle. Y me refiero a la concentración como interna, como estado de conciencia. Pues es posible, ¿no? Que esos factores sí afectan a este desarrollo. Esa es una. La otra es que de parte del conocimiento y de parte de todo lo que tenemos como acceso a estudiar, de tanto de mucho tiempo anterior como de reciente, estamos en una época en la que es posible que podamos obtener más conocimiento de otras personas que en ujú, otra, ¿no? ujú, ujú. Tal Eso vez. es cierto, eso es muy cierto. Entonces, son como esas dos partes. Sí, Oye, no sí. te respondí. No dije Simón, ni híjole, ni Nel. Es cierto. Estaba yo tan a la expectativa de tu respuesta que se me pasa. Bueno, creo que también sería un híjole. Este güey. Este. Sí, por eso mismo, ¿no? Porque ya puse como en contraste dos cosas que tal vez como que se refutan ambas, ¿no? Ujú, Entonces, sí estoy de acuerdo, pero a la vez, o sea, esos factores creo que sí afectan, pero a la vez creo que hay muchos otros que también benefician, ¿no? ujú. Ok, está bueno. Bueno, la cita se le atribuye a Albert Einstein. Ah, ese señor Einstein. Fíjate Bastante, que, bastante denso. sí, según yo, bueno, alguna vez leí que él dijo la frase de cuando leí la Biblia se me abrieron los ojos. Y esa frase nunca se me ha olvidado. Honestamente, no he, investigado si realmente él la dijo Ujú, ujú, ujú. o no, pero, uff, Sí, no. desde ese Buena, momento he buena tenido cita. mucho la intención de acabarla bien. Sí, 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 es un texto que vale la pena, supongo. Pues bueno, vamos a ir terminando ya la entrevista. Y para ello te voy a preguntar, ¿algo más que quieras agregar, que creas que es importante para terminar la entrevista? ¿Algo que se te haya pasado? ¿Algo que creas que todavía tienes que decir? Sí, sí. Viene. Sí, hace rato, no empecé la idea o la aterricé bien de precisamente según esto, cómo está o cómo se empezó a formar como la creación del universo. Y está muy padre porque sí se plantea que en un inicio está un caos, Ok. por llamarlo, por poner una palabra, ¿no? O sea, Ujú, realmente que no hay un orden y que hay, según yo, una antes de la creación, ¿no?
Sí. que ahí Ok. podríamos sí debatir en que existe o no existe, pero bueno, hay una parte dentro de todo este proceso que se Ujú, considera como creación del universo y hay una anterior en el que digamos que está la oscuridad, ¿no? O el caos. Y eso está muy padre porque hay un personaje, si lo ujú, puedo llamar así. Es que las analogías creo que son muy importantes para el pensamiento abstracto también. ujú. Pero bueno, hay un personaje que cuando yo lo escuché me llamó mucha atención, no sé por qué. Y cuando lo Ok. explicaron y cuando empecé como a medio saber qué onda, me llamó Ajá. más la atención y así. Ok. ¿Quién? Este personaje se llama Fohat. 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 Ok. Fohat, digamos que podría intervenir siendo el impulso Sí. para el movimiento, ¿no? Así de Ok. manera muy resumida, muy resumida. Entonces, en esta parte hay algo que se llama pralaya y hay algo que se llama manvantara. Este, una es un estado de reposo y otra Ujú, es un estado de, manifestación. Esa es la palabra. Entonces, antes, cuando estaba la oscuridad, antes de la creación, cuando estaba la oscuridad y cuando estaba este caos, este, esa fue una de mis preguntas cuando estuve estudiando eso. Si Fohat existía, ¿no? Porque Fohat se manifiesta ya cuando empieza la creación, en un ujú, cierto específico momento de la creación. Y bueno, o sea, según esta teoría, sí está Fohat, ujú. pero en su aspecto, podría decir pasivo, en el cual no se manifiesta y no acciona para que todo surja en movimiento. Ok. Entonces, eso está padre porque me hace pensar como estos 7 principios sí están, pero estamos avanzando, ¿no? Ok. Entonces, antes está como todo el caos y sí hay de pronto lo necesario para, Ujú, pero está sin accionar, digamos. Entonces, ya cuando empieza todo esto, se llaman los mencionados logos. Y estos logos, van también como por orden. Entonces está el primer logos, está el segundo logos, está el tercer logos y así. Y está bonito porque de pronto tenemos el espacio absoluto, tenemos la absolutez, tenemos la absoluteidad. Este, y eso se conforma o se ujú, puede visualizar como un cuadrado, cuadrado negro y también vienen después como la simbología del círculo blanco con el fondo negro, etcétera. ujú, El chiste es que hay algo muy importante que es el huevo creador, el germen, ¿no? ujú. Órale. Entonces, sí, resulta que cuando está el caos, bueno, de nuevo, no hay como un Ujú, orden. Luego, empieza el primer logos. Con ciertas características se empieza a conformar como todo, pero creo que algo muy importante es que eh, en cuando llamamos absoluteidad, que ya no ujú. solamente está el fondo de cuadrado oscuro, sino ya hay un círculo, pero es un círculo gris, ya empieza lo que podemos llamar pralaya. Es que es el estado de descanso. Digamos, el Mm, universo está en descanso. ujú, Luego, ujú, ujú, ese círculo, después, y aquí ya podemos empezar también a hablar como de la Trinidad o de la dualidad, resulta en un círculo blanco, si lo ujú, definimos como visualmente, ¿no? Para tener un esquema del ujú. cual basarnos visualmente. Y ese círculo blanco se llama Mula Prakriti. Este Mula Prakriti se considera como la madre, ¿no? Ujú. Digamos que la que engendra, ¿no? Y en este momento la substancia indiferenciada del universo. Y Ok. está muy padre porque se considera como un andrógino esta parte, un andrógino en la cual es padre-madre, ¿no? Ujú, ujú. Aunque digamos que en realidad es quien engendra, o sea, la madre.
Luego Ujú, viene el primer logos y dentro del círculo blanco aparece un pequeño punto negro en su centro. Aquí ya empezamos a hablar del primer logos. Este primer logos es cuando ya está la manifestación, cuando ya es Manvantara ujú, y es el despertar del universo, ¿no? ujú, ujú, ujú. Esto está padre porque también se dice que ya empieza como la luz universal, ¿no? Órale, Está padre, está padre. está Y bonito, sí. aquí, este momento se considera el padre. Está padre porque después de la madre ya está como el aspecto masculino, está el padre. Y resulta que ese punto, siendo un punto, se resulta en una línea horizontal. Esta línea ya es el segundo logos y es cuando está el espíritu materia. Digamos que el círculo se parte en dos. Ujú, La parte de arriba es espíritu materia ujú, y la parte de abajo es vida. Esa es ujú, la ujú. dualidad, porque muchas veces se contempla como dualidad hombre-mujer, ¿no? Ya, ujú. Pero según esto, la dualidad es que sea es que sea espíritu, materia, vida. Y bueno, después pasamos al tercer logos. Y ahí precisamente está padre porque es donde empieza Mahat. Mahat Mahat. es lo que te decía, que después resulta en manas, según yo. Y este tercer logos, ya después de la línea horizontal, sigue Ujú, la línea vertical y conforma la cruz dentro del círculo, ¿no? ujú, Aquí ya se considera el hijo. Entonces tenemos que antes del primer logo está la madre, en el primero está el padre y en el tercero está el hijo. A este momento se le llama segunda diferenciación ujú, y está bueno porque se considera también como la individualización de las fuerzas creativas del universo. ujú, Está muy bonito porque involucra la palabra creativa, ¿no? Yo lo relaciono con el aspecto también ujú. de pensamiento abstracto. Órale. Y aquí es muy importante porque se consideran como a los hijos de la luz. Estos hijos de la luz es la mónada manifestada. Y Ujú, esta mónada manifestada emite rayos. Y esta es otro de de lo septenario en el universo. Porque esta mónada manifestada de pronto despliega 7 rayos. siete rayos, ok. Y estos rayos, son tienen que ver con las mónadas en el ser humano. Mm, Pero bueno, este, eso es como parte. Y está bonito porque, bueno, y después del tercer logos ya viene la manifestación que se puede llamar como Akasha. Akasha. También se le- Akasha. Suena bonito. Sí, sí. Y ahí se menciona que está el universo manifestado, pero a Ujú, la vez también hay un universo en absorción. Eso está complejo, bueno, para mí, pero yo creo que hace alusión también al movimiento, ¿no? En que están ambas partes ok. moviéndose y en pausa y absorbiendo y moviéndose y manifestándose y así. Creo que eso es como la característica del movimiento, según yo. Ok. Pero bueno, en todo esto está muy bonito porque el señor Fohat es quien hace el impulso para que todo y para que este huevo o germen creador se manifieste y de pronto ya resurja bueno, todo después resulte en lo último que vimos en la mónada. Ujú, Eh, para mí sí es como una especie tal vez de analogía en la cual esta manifestación o este impulso hace que el movimiento este, ujú, se haga, ujú, ¿no? Pero bueno, relacionando todo esto, este, precisamente a nosotros, y hablando un ujú, poquito como también de las esferas, como lo que hablábamos de la otra vez de la armonía de las esferas, creo que todo esto con el pensamiento abstracto, con
el conocimiento interno, que así podríamos, según yo, también descubrir lo externo, Ujú. este, con el arte que precisamente tiene que ver con la creatividad, este, con la contemplación de que todos estamos unidos. Aquí quiero hacer solo una pequeña analogía en el cual, por ejemplo, nosotros contemplemos al sol, ¿no? Y ese Sí, sol, digamos que es el espíritu puro. Ese ok. espíritu puro, ves que nosotros tenemos como el espíritu o el sí superior en el séptimo principio de la Constitución Septenaria del Hombre. Ujú, Entonces, este séptimo principio que está totalmente relacionado con, analógicamente, este sol, ujú. este, es una irradiación del sol, ¿no? Ok, Es una irradiación del espíritu puro. Por lo tanto, todas estas irradiaciones son iguales. ok. Entonces, de esta manera se puede ver de manera un poco más fácil, según yo, que todos nuestros séptimos principios, que es el sí superior, Ujú, son iguales. Y ok, es ahí donde directamente se responde a la pregunta de que estamos unidos o cómo estamos unidos, ok. ¿no? Así como concretamente, ese sería el principio en el que todos lo tenemos igualito, Ujú, porque emana de un mismo centro, o sea, como este sol, y sus ujú, rayos son iguales, ¿no? sí. Entonces ya, pues no sé, en este plano, en esta materia, nosotros sí tomamos de pronto la separación, como de uno por otro, tal vez por nuestros sentidos, tal vez por nuestra percepción, no sé, Ujú. pero está bonito pensarlo de esta manera en el que realmente sí estamos en la radiación de uno mismo. Hmm, todos en relación con lo mismo. Eso está chido. Sí, y Está bueno, interesante. creo que en resumen, con todo este pensamiento abstracto, es muy importante la parte como del amor, porque este amor también involucra como el ser servicial, ¿no? Como el ser empático, como el tener conciencia de esta unidad Sí, y, sí, sí, y sí, sí. del avance de la naturaleza, ¿no? O sea, de todo lo que existe Sí, para un bien en común. Y creo que está como padre tener todo esto en cuenta para precisamente sí tener un mejor ujú. resultado en conjunto y personalmente. Está bueno. Pues son temas que nunca había, que no había escuchado y me llama bastante la atención. Está Está, padre. está bastante, está bien interesante cómo está todo estructurado y Ay, sí, cómo, todavía tengo que expresarlo más claramente, pero... pero pues el primer paso ya está dado, ¿no? Para toda la gente que se interesara en este tipo de pensamiento, ¿qué les recomendarías? Híjole, bueno, pues, o sea, directamente por en lo que yo he estado involucrado, sí, sí recomendaría como empezar a asistir a algunas conferencias o algunos videos de YouTube incluso, de teosofía. Ujú, Hay, hay exponentes muy, muy buenos, muy estudiosos. Este, esa sería una, ¿no? La otra es que yo creo que realmente adopten alguna disciplina, podríamos llamarlo así, en la cual se vea hacia el conocimiento interno, ¿no? ok, O sea, por ejemplo, puede ser, está tal vez muy de moda y a mí se me hace bonito, es algo que yo quiero seguir, mm, desarrollando en mí, la meditación. Creo que es algo importante y creo que es algo que ayuda mucho también al pensamiento abstracto y al conocerse internamente. Luego, otra cosa es, creo que algo que a mí se me hace súper importante es la repetición de ujú, ujú, estos ujú. momentos que hablábamos como de inspiración o de Sí, sí, sorpresa, sí, sí, digamos, con la naturaleza, que los empecemos a tratar de ser más constantes, sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, creo que es importante tener esta noción de unidad para que Ujú, tampoco afectemos a los demás, porque si entendemos que realmente
también nos lo estamos haciendo nosotros, Ujú, por decirlo de alguna manera. También podría como tener un resultado óptimo, ¿no? sí. En el que uno sea consciente de la acción que realmente está haciendo y Ujú, en qué otras acciones o respuestas salen de lo que hicimos, sí. ¿no? Entonces, en general, tratar de ser más conscientes, ¿no? O sea, se escucha muy fácil, Sí, ¿no? Todo el pero, mundo lo dice, ¿no? pero creo que Sí. mediante estas cosas, estas acciones, Sí, poco a poco podríamos, avanzar en ese camino ¿no? claro. Pues, me parece un bonito punto para terminar la plática. Me dio mucho gusto platicar contigo. Fue un tema bastante interesante. Creo que últimamente he sabido que hay mucha gente que se interesa por este tipo de temas Ok, y creo que es interesante poder como aportar algo, ¿no? A la conversación y buscar que pues sí, que las personas sigamos avanzando, tal vez hacia un punto de más armonía y comprensión entre los unos y los otros, ¿no? claro, sí, o sea, precisamente creo que sí es importante, como decíamos, no eliminar, lo que nos sigue llamando la atención, ¿no? Sino Sí, ver en pro de dominarlo, porque eliminarlo tampoco va a estar bien. Es como si lo metiéramos a una jaula, ¿no? claro. O sea, iba a ser y seguir igual, simplemente con más ganas de salir, ¿no? Ujú, Sino simplemente sí, que se manifieste, que sea lo más responsable posible, pero que en ujú, determinado momento, sí lo podamos dominar y estar tranquilos de ya no tener este riesgo claro. que inconscientemente hacíamos, ¿no? No sé. Pues bueno, ¿alguna última palabra que quieras dirigir al público? Al público. Al público, algo de rapidín que les quieras decir, alguna última Pues información. sí, la verdad, que vean más cultura, que haya más arte. Creo que es muy importante esta parte y creo que de pronto los lugares, aunque son sí bastantes, no son muy concurridos. Y Ujú, creo que entre más cultura haya también es un punto muy importante para como sociedad, de igual manera ir avanzando. perfecto. Entonces, nada, hay que ver pelis, ver teatro, ver conciertos. De todo. Ándale. Sí. Bien, Y entonces. Pues nada, man, man, muchas pues, gracias que viniste aquí a la tabernita a platicar conmigo. Me gustó mucho la plática. no, man, al contrario, pues eso era para el público y pues para ti, decirte que te quiero mucho, man, Ay, que te gracias, man. extraño mucho, man. Yo también te quiero, man. Ahí nos estamos viendo y espero que no sea la última plática que tenemos aquí en la tabernita, ¿no? Oh, sí, ay, ay. Ahí vemos cuando se repite. Ah, muchas gracias a ti, man, No, por ¿de qué, man? invitarme y platicar. Pues un saludo a todos, nos estamos viendo, ¿no? Gracias, man. Adiós.